Hola chicos, estamos de regreso y con uno de los videos que creo que les emociona más a ustedes ver y también a mí hacer, donde hacemos una recapitulación de los libros que leímos o de los libros que leí en el 2019 y les platico cuáles fueron mis favoritos y cuáles yo les recomiendo a ustedes leer o comprar. Este video va a ser muy diferente a los años pasados. En los años pasados yo les platicaba de películas, series y libros, todos en el mismo video. Pero en esta ocasión quería enfocarme más en los libros porque hubo muchos que me gustaron, con lo que fueron mis mejores lecturas, mi top 5 de libros que yo recomiendo ampliamente. Y me emociona mucho hablar de estos libros porque algunos de ellos se convirtieron en mis favoritos de favoritos de favoritos, que yo sé que puedo recomendar con los ojos vendados y decir léelo porque la verdad es muy muy bueno. En el quinto lugar tenemos a Mexicanas que hicieron historia de Pedro J. Fernández. Es una recopilación de historias de 50 mujeres de la historia de México que han aportado a la historia, que han hecho algo por México, que tienen un papel muy importante y que lamentablemente de repente ni siquiera las escuchamos nombrar o no las conocemos o tenemos una mala visión de ellas. Eran personajes que yo me podía identificar con ellas, personajes bastante fuertes, personajes en los que me preguntaba por qué diablos no había escuchado de ella y por qué diablos lo había dejado pasar. Había historias que sí conocía, pero como que para mí habían sido como de, ok, o sea, mi primera mujer que estudió medicina en México es como que, Y siento que aquí el autor le da todo el valor posible a cada una de estas mujeres. Y me gustó mucho el formato en que viene, le da más páginas a cada una de ellas y aparte podemos ir conociendo como si la misma persona, la misma mujer nos estuviera contando su historia y eso lo convierte en algo más fuerte, más poderoso. Es un libro que les recomiendo ampliamente leer y que les digo, incluso les dije en la reseña, creo que es de esos libros que todos los países deberían de tener a sus mujeres importantes, mujeres que crearon y que hicieron más fuerte el país o que aportaron, porque siento que hay muchísimas más mujeres y creo yo, o no sé si lo imaginé, pero creo que va a haber una segunda parte, entonces yo estoy ampliamente feliz de poder tener la oportunidad de leer este libro y se los recomiendo ampliamente. El número 4 es un libro que estuvo entre los libros que quería leer favoritos de alguien más y estoy hablando de Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Esta autora tiene una forma tan bonita, tan sutil de hacernos creer en la magia, de hacernos percibir la cocina, de todo lo que ella nos está describiendo. En este libro nos podemos encontrar con cocina, amor, emociones, sentimientos, realismo mágico, emociones positivas, negativas. En el momento en que empiecen a leer este libro va a ser como si fuera una montaña rusa porque va a llegar de todo. Vamos a poder conocer a Tita, que ella le encanta la cocina, creció en la cocina, la vive, la siente, es parte de ella y creo que ya cuando uno cocina realmente te das cuenta que necesitas tener ese amor a la cocina porque las cosas pueden salir bastante mal si uno está enojado, si uno está frustrado, si uno cocina así. No con un realismo mágico como el que nos explica Laura Esquivel, pero sí bastante en que la comida sale salada, la comida sale más picosa o simplemente la comida no sale y es cuando nos damos cuenta de que cuánta emoción le ponemos a la comida, a lo que estamos comiendo, a lo que estamos haciendo, y Laura Esquivel lo hace ver tan mágico, tan posible, como que es tan a la mano que podamos pasar por esas situaciones. Nos hace querer probar todas esas recetas que Tita prepara y todo eso en conjunto de la vida romántica de Tita. Yo pasé tanto coraje y por lo general no son historias que me gusta porque a mí me gusta leer obviamente cuando el amor triunfa y aquí es un amor bastante trágico, pero es bastante bueno. Cómo van pasando las cosas, cómo hay cosas muy chuscas, hay cosas tan injustas, cómo podemos conocer los ideales de Tita. Les digo, se van a enojar,
bastante. Yo estaba bastante frustrada por cómo se habían dado las cosas. Y lo peor es que ya sabía cómo pasaba la historia, porque yo había visto la película. Y aún así pude adentrarme a lo que la autora nos quiso decir. Y simplemente les puedo decir que es toda una experiencia leer este libro. Recomendado ampliamente. En el número 3, y este autor se vuelve a repetir del año pasado, estoy hablando de Las extrañas fascinaciones de No hipnótico de David Arnold. Este es un libro que uno, al adentrarse a ello, no sabes ni de qué diablos te está hablando, ni de qué va a tratar el libro, y es un poco confuso conocer a los protagonistas, conocer la historia, como que incluso, o sea, vean la portada y uno entra al libro tal cual, y de hecho al principio es un poco pesado de leer, pero conforme van pasando las páginas vas entendiendo todo lo que el autor te quiere decir. En este libro tenemos a nuestro protagonista que es hipnotizado en una fiesta. Entonces de repente todo su mundo cambia, todas las cosas en las que él creía, veía, cambian. Y también cambian sus extrañas fascinaciones, y es que él está obsesionado con un video de YouTube, con una persona, una fotografía y ya no recuerdo qué más. Pero él tiene como que esas fascinaciones, y esas fascinaciones también cambiaron. Entonces él tiene que darse cuenta qué es lo que está pasando. Él le da miedo de que de repente, pues no sé, algo se haya quebrado en su cabeza, o que las cosas no estén surgiendo como debe de ser. Vamos a ir junto con él descubriendo todas esas cosas, qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, cómo él se está encontrando en esa búsqueda que está haciendo, y cómo todo empieza a tener sentido para él y para nosotros. Porque al comenzar a leer este libro puede ser un poco pesado, porque vean la portada, es un poco denso y no sabemos realmente ni de qué va a ir la historia, ni qué es lo que nos va a platicar, ni de qué va a tratar, ni qué es lo que está pasando el protagonista, hasta que empieza a surgir todo y empezamos a conocer qué es lo que pasa con Noah. Noah, él está en esa etapa como entre prepa, universidad, en la que no sabes realmente hacia dónde te vas a dirigir, que tienes que elegir un camino, pero tú no sabes ni quién eres, ni qué es lo que quieres, ni qué es lo que va a pasar. Y toda esta lucha que estás teniendo contigo mismo, y cómo le tienes que explicar a los demás que no sabes lo que tú quieres, pero a la vez tienes que estar tomando decisiones. Entonces está la verdad muy 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 padre. También toca temas como son el de repente estar en esta cuestión de que los papás creemos que no nos entienden, y cómo vamos descubriendo que los mismos papás a veces quieren evitarnos esos caminos dolorosos, pero que es imposible. Y por ejemplo, yo ahorita que estoy en la situación de que estoy embarazada, es algo que se siente como... Obviamente no quieres que tu hijo sufra lo mismo que sufriste tú, que quieres darle como que el camino fácil, pero te das cuenta que es imposible, que cada quien tiene que tomar su camino, recorrer las mismas cosas, hacer lo que sea necesario. Y de eso va el libro. Es la verdad que no me imaginaba que fuera tan profundo. Yo sabía que me podía gustar porque ya había leído algo del autor. De hecho, el año pasado, les digo, estuvo también en el top. Y no pensé que me fuera a gustar. Y de hecho no tenía como que ninguna expectativa. Pero conforme iban pasando las páginas, conforme iba pasando la historia, como que todo iba conectando. Era como ir armando un rompecabezas, y cuando ibas poniendo cada pieza, ibas entendiendo lo que el autor te quiso decir, y iba metiéndose más profundamente hasta que terminabas con el corazón apachurrado, llorando, porque era tan cierto lo que él estaba diciendo. Entendías lo que estaba pasando el protagonista. Y les digo, todo tomaba rumbo. La verdad se lo recomiendo ampliamente. Es un libro que nos habla, les digo, de encontrarnos a nosotros mismos. Vámonos con los lugares más importantes. Y aquí, si bien este top está de... El primero es el máximo que me gustó. El primero y el segundo están como que muy al parejo. Ambos me gustaron demasiado. Ambos los amé, me hicieron llorar, me hicieron sufrir, me hicieron obsesionarme. Y voy a empezar con el segundo. Y lamentablemente no lo puedo enseñar aquí porque... lo leí en electrónico, y estoy hablando de la biología de Persiguiendo a Silvia de Elizabeth Benavent. Lo hablé hasta por los codos. Ustedes saben que amé demasiado ese libro.
Es el primer libro que yo leo de chick lit que es como que, o sea, otro nivel, que más allá de que sea un libro romántico, más allá de que sea un libro divertido, tiene tantos factores, tantas cosas, y es que aquí podemos conocer la vida de Silvia, donde ella nos va a platicar a dos tiempos cómo se enamoró de alguien y cómo está pasando la situación actual, cómo llega a ese rompimiento y todo lo que tiene que pasar en el camino. Va a haber triángulo amoroso, amor-odio, cosas muy chuscas, cosas muy frustrantes, cosas muy fuertes. Es una novela también erótica. Tiene demasiados factores. Algo que me gustó mucho de la autora es que juega con estos tiempos. Al principio de repente es confuso estar leyendo el presente y el pasado, y es como de te tienes que ubicar en qué momento está platicando Silvia y en qué momento está la situación con Álvaro, que es su pareja, expareja, y cómo te empieza a preguntar de no, ¿por qué? O sea, ¿por qué terminaron si la relación era tan buena? O porque tenía como mucha chispa. Y vas entendiendo cosas, y a mí lo que me gustó es que al principio yo quería leer nada más el pasado porque era cuando se estaban conociendo y era tan bonito, y después nos regresa a un tiempo en el que yo nada más quería leer el presente por todo lo que estaba pasando. Entonces juega mucho con los tiempos, es algo que apenas he descubierto, creo, con estos libros. Los protagonistas, o sea, los personajes son personajes muy bien construidos que nos hacen amarlos, odiarlos. No había leído una protagonista como Silvia, que me hacía reír tanto y a la vez me daba mucha pena de todo lo que tenía que estar pasando. Y uno se mete a la historia que tú estabas como de dame más, o sea, quiero saber realmente qué es lo que va a pasar. Disfruté la biología por completo, tanto el primero como el segundo libro. El segundo libro tiene un bajoncito, pero al fin y al cabo nos lleva a sentir esa monotonía para luego darnos algo que nos va a destrozar y va a darle el giro a la historia y sentir ese golpe de ok, prefería la monotonía, prefería esto que ya está como que en onda, y es lo que me gusta, lo que me encantó de esta autora, lo que me gustó de estos libros, y es que realmente podíamos sentirnos en una montaña rusa. Jugaba mucho con los tiempos, con los protagonistas, con la historia en sí. O sea, la autora hizo un muy buen trabajo jugando con esta historia. Lo recomiendo leer, sí, pero van a querer seguir leyendo a esta autora y para mí es lo mejor que ha escrito ella. Entonces lo que les recomiendo es empezar con otro de sus libros. Está, por ejemplo, la serie de libros que es En los zapatos de Valeria, que también es muy bueno, pero es mejor Persiguiendo a Silvia. O que empiecen con Toda la verdad de mis mentiras, o empiecen con otros libros de la autora. Estos libros entran a mis favoritos, de favoritos. Simplemente me gustaría tenerlos en físico para releerlos y releerlos. O sea, son libros que en verdad amé a Silvia, amé a los protagonistas, amé todo, lo amé. Ahora vámonos con el primer lugar, que aquí fue difícil, o sea, como decir cuál pongo primero y cuál pongo después. Y estas son dos autoras, bueno, Elizabeth Benavent y esta es otra autora, y ambas están aquí prácticamente por lo mismo, y es que porque supieron jugar con nosotros y con la historia. Y creo que a veces uno necesita eso en los libros, necesitas como que ese giro inesperado en la historia para que digas, ok, no me esperaba esto, y que te cambien toda tu forma de pensar, que ames a una pareja y luego vuelvas a amar a otra. Y estoy hablando, para no hacerme tantas bolas, de Una corte de niebla y furia de Sarah J. Maas, que esta es la primera parte, pero aquí entraría también el primer libro, que es Una corte de rosas y espinas, porque pues obviamente es parte de la misma historia y es parte de este mismo juego. Ese libro lo tenía, Una corte de rosas y espinas, lo tenía abandonado de hace como 3-4 años. Y no lo quería leer prácticamente porque era un retelling de La Bella y la Bestia. Simplemente era como que, ay, o sea, siento que va a estar bueno, pero no va a estar tan bueno. Comencé a leerlo, la historia me parecía muy buena. Me empecé a encariñar con los protagonistas,
con los personajes, con la historia, enojar y todo. Y lo que a mí me sorprendió mucho fue que en el primer libro yo estaba enamorada de Tamlin, o Tamlin, no sé cómo se pronuncia, y estaba súper enamorada y me daba risa que todos me decían como que no puedes, o sea, vas a ver que lo vas a cambiar, yo sabía por el otro porque me había spoileado. Y era como que, o sea, obviamente no, mi cabeza feminista estaba de, ¿sabes qué? No, ¿cómo se les puede ocurrir eso? O sea, estamos en el siglo XXI y está bien que de repente en otras épocas nos gustaban los hombres machistas, controladores, etcétera. Pero no, o sea, ya no. Y me dieron una callada de boca con este libro, porque este libro lo viene a cambiar todo. Y cuando digo todo, es todo. Tenemos un cambio en la historia, empezamos a entender tantas cosas, empiezo a enamorarme de este otro personaje y empiezo a odiar al otro y estoy como de, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es que llegamos a este punto en el que yo estoy odiando a uno y estoy amando al otro? Cuando yo dije que eso no era posible, vamos viendo cómo las cosas van cambiando, cómo todo se va desenvolviendo, cómo tenemos una historia romántica aquí y a la vez tenemos toda esta historia detrás de lo que está pasando, de lo que implica, y simplemente es maravilloso. Yo no podía soltar este libro, lo leí creo que como en 2-3 días, es un libro extenso. Y en verdad no podía dejar de pensar en los personajes, de pensar en la historia. Me ha ocurrido de repente cuando me obsesiono con libros que sueño hasta con eso, pero en verdad soñaba con eso, repetí parte de las páginas y eso sí no me pasa porque odio que de repente dices, oh Dios mío, esta parte estuvo tan buena, me voy a regresar a leerla y ya no siento lo mismo. Pero con este libro sí, o sea, me regresaba a leer ciertas partes de la historia y yo estaba súper feliz, o estaba como que lo puedo leer y leer y leer y leer y leer una y otra vez y me gustaría que me borrara la mente para poder leerlo otra vez. Les digo, viví obsesionada, viví buscando fanart, buscando teorías, buscando personajes como no me había pasado en muchísimo tiempo. Les recomiendo ampliamente estos libros para que los lean, sobre todo si les gusta la fantasía con romance, está muy buena. Y bueno, este fue mi top. Espero les haya gustado. Coméntenme aquí abajito si ya leyeron alguno de estos libros, si les interesa. Y me encantaría saber que me dejaran aquí abajito cuál fue su favorito de este 2019. Bueno, del 2019 que ya pasó. Muchas gracias por acompañarme. Otro año más favoritos que agregar a la lista. Nos vemos para la próxima en otro video o en otro top. Adiós.